Se aumentan las preocupaciones bancarias debido a pérdidas crediticias. Algo similar ocurrió en marzo del 2023 y esto provocó una inyección de liquidez por parte de la Fed. De repetirse esta situación sería muy positivo para Bitcoin y las criptomonedas en el corto plazo. Por otro lado, el MACD de la dominancia de Bitcoin indica señales bajistas, lo que también podría ser otro catalizador alcista para las altcoins en el corto plazo. Y con la subida del oro de un 32% en el último mes, no hay razones para pensar que Bitcoin desde estos puntos no pueda tener una subida del 20, 30 o 40%. Todos estos temas los veremos en este video haciendo un análisis técnico y fundamental. En primer lugar, haciendo un análisis del precio de Bitcoin en una temporalidad diaria, vimos cómo después de la liquidación masiva, Bitcoin hizo un doble suelo en la zona de los $103,000 y desde ese momento se ha recuperado aproximadamente un 8%. Bajándonos a una temporalidad de 4 horas vemos cómo está sobre este nivel de soporte en la zona de los $109,000 y lo que está proyectado con líneas blancas creo que es lo que podría ser el precio de Bitcoin para el próximo mes a finales de noviembre. Mi tesis sigue siendo la misma, que llegue entre los $132,000 y los $150,000 para noviembre o diciembre. Ahora, en el corto plazo es importantísimo que durante esta semana, o sea, aproximadamente hasta el 20 de octubre, tenga un cierre por encima de los $112,000, ya que eso en una temporalidad diaria nos estaría marcando claramente una tendencia alcista. Y creo que podríamos seguir lateralizando en esta zona de los $112,000 aproximadamente 1 o 2 semanas más antes de ver un movimiento al alza. En cuanto a Ethereum, vemos cómo sigue en este rango aquí que viene siguiendo desde principios de agosto. El día de la liquidación masiva llegó a este soporte en la zona de los $3,400, pero rápidamente volvió a recuperar el rango. En videos anteriores hemos hablado de cómo compras en la zona de los $3,800 me parecen buena idea para el corto plazo, y de momento el precio nos está dando la razón con una subida de en torno a un 7%. Igual que Bitcoin, mi tesis sigue siendo la misma. Tal vez Ethereum podría lateralizar un poco más de tiempo por estos niveles antes de ver subidas hasta la zona promedio en torno a los $6,000. En caso de que Bitcoin supere sus máximos en la zona de los $130,000 o los $135,000 para mediados de noviembre, habría que darle un margen de tal vez unas 2 o 3 semanas más a Ethereum y a las criptomonedas para que alcance sus máximos. Y eso nos pondría en fechas aproximadas para inicio de diciembre. Por lo que en el medio plazo sigo alcista para el sector de las criptomonedas. Esto no quiere decir que podamos bajar otra vez hasta niveles de los $3,700 o incluso los $3,500, pero sí creo que todavía queda un último impulso alcista de cara a finales de año para el sector de las criptomonedas, para posteriormente a eso sí comenzar con un mercado bajista como la historia de Bitcoin nos lo ha dicho. Puede que estemos en esa última etapa final y puede que los máximos los veamos cerca de la zona de los $140,000, pero después de eso sí creo que vendrá una corrección como ha ocurrido en ciclos anteriores. Esta corrección de media ha sido en torno a un 85% y puede que en este ciclo sea menor debido a la gran adopción institucional, pero una corrección de al menos un 50% desde esos puntos sí la veo muy viable, que nos llevaría otra vez a niveles de los $65,000 por lo menos. Por lo que hay que estar muy atentos a la etapa del ciclo en la que nos encontramos y tener los riesgos bien asumidos a invertir en el mercado de las criptomonedas en este punto. Sin embargo, como menciono, para el corto plazo creo que todavía queda un gran impulso alcista. Si trazamos una línea de resistencia y una línea de soporte desde el ciclo del 2017 y el ciclo del 2021, creo que para este ciclo los máximos de la capitalización del mercado del total de las criptomonedas creo que se puede encontrar en torno a los $7 trillones. Esto equivaldría a una subida de aproximadamente un 100%, lo que serían unos $3,5 trillones que fluirían hacia el sector de las criptomonedas, y muchas personas mencionan que esta rotación es imposible. Pero si lo comparamos con la gráfica del oro, podemos ver cómo el oro desde mediados de agosto ha tenido una subida de aproximadamente un 30%, lo que supone más de $8 trillones que fluyeron hacia el mercado del oro en tan solo 40 días. Creo que es poco probable que el oro mantenga esta tendencia tan alcista en el corto plazo y por lo menos tiene que volver hacia esta línea de tendencia o seguir lateralizando por estas zonas.
Y en caso de ver eso, parte de ese dinero podría fluir hacia el mercado total de las criptomonedas. En caso de sí tener esa gran explosión al alza, se va a hablar en estos puntos de que las criptomonedas son una excelente inversión y va a haber un periodo muy grande de FOMO similar a lo ocurrido en el 2021, y después de eso también me espero esa corrección de en torno a un 70% que nos lleven a los mejores puntos de compra, como en esta etapa de aquí, de cara al próximo mercado alcista. En cuanto a la dominancia de USDT, hemos mencionado cómo puede que esto sea un gran patrón de acumulación de Wyckoff, y en caso de ver esa falsa ruptura a la baja característica de este tipo de patrones, nos llevarían a una dominancia de USDT de en torno al 3,5%, en el que se darían los mejores puntos de venta para la mayoría de las criptomonedas. Igual, después de llegar a estas zonas puede que venga un mercado bajista y que la dominancia de USDT suba. Ahora, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, podemos ver que el MACD nos está marcando entradas de velas rojas. Si vemos lo que ha pasado históricamente, vemos como, por ejemplo, el 30 de junio empezó con esta tendencia de velas rojas y vimos una caída de la dominancia de un 8% y posteriormente se convirtió en una caída del 13%. Igual en estos puntos de aquí, el 8 de mayo empezaron a verse velas rojas y eso provocó una caída rápida en la dominancia de en torno a un 6%. Por lo que en caso de que este indicador esté acertado y continuemos con esta tendencia, podríamos ver una caída en la dominancia de Bitcoin de en torno a este 10%, que nos llevaría a niveles inferiores del 54%, que en el largo plazo creo que es el primer nivel de soporte para ver esa caída en la dominancia de Bitcoin. Hemos hablado como muchas personas creen que, según la línea de tendencia que viene siguiendo desde el 2017 y el ciclo del 2021, la dominancia de Bitcoin muchas personas mencionan que puede caer hasta el nivel del 45%. Esto yo personalmente lo veo bastante poco probable, pero una caída de la dominancia en caso de tener una alt season decente nos podría llevar a niveles en torno al 50%, que durante todas estas zonas de aquí o estos niveles de aquí serían personalmente zona de venta. Ahora, recordemos que la dominancia históricamente cuando cae con mucha fuerza. En el ciclo del 2017 vimos esta gran caída y en el ciclo del 2021 también vimos esta gran caída en cuestión de medio año aproximadamente. Por lo que de haberse dado este punto más alto en la dominancia de Bitcoin de un 65%, creo que todavía queda ver ese periodo bajista hasta por lo menos este 50%. Y es algo que perfectamente puede ocurrir antes de que empiece febrero del 2026. Ahora, últimamente se mencionan muchas noticias de crisis bancarias debido a las pérdidas crediticias que se reportaron en el último trimestre. Y haciendo un análisis técnico de esto y sobreponiendo el balance de la Reserva Federal, vemos como algo similar ocurrió el 13 de marzo del 2023. La Fed venía sacando liquidez de los mercados con este patrón de aquí después de la inyección de liquidez dada por el COVID. Pero justo esta semana de aquí, la Fed paró esa extracción de liquidez para hacer una inyección de liquidez. Y eso provocó que en tan solo 3 semanas Bitcoin pasara de los $19,000 hasta los $31,000, con una subida del 61%. Por lo que de ver una pequeña inyección de liquidez por parte de la Fed podrían hacer o podrían provocar que Bitcoin tenga esta subida media de un 30%, que nos llevaría a máximos históricos en estos puntos objetivo que tenemos marcado en este recuadro amarillo. Por lo que es una posibilidad que no se puede descartar en el corto medio plazo. En cuanto al mercado general de las criptomonedas, vemos como en las últimas 24 horas ha tenido una tendencia alcista. Algunas criptomonedas subiendo más de un 8%, como el caso de Chainlink. Pero en general Bitcoin se ha comportado mejor que el resto de las altcoins. Y esto probablemente lo podemos ver reflejado en el gráfico de la dominancia de Bitcoin a corto plazo, como ha tenido esta subida. En cuanto a la gráfica del índice de miedo y codicia, seguimos en este nivel de miedo. Pasamos de la zona del 27 hasta la zona del 30. En videos anteriores hemos mencionado cómo podemos seguir jugando entre niveles de un sentimiento neutral y un sentimiento de miedo 1, 2 o 3 semanas más antes de ver un impulso en el mercado de las criptomonedas que nos lleve a niveles de codicia o incluso extrema codicia por pocos días, en el que en ese periodo sí se marquen máximos de ciclo con una entrada masiva del retail. Algo similar ocurrió en el ciclo del 2021. Normalmente los máximos de ciclo se suelen ver en un periodo de euforia extrema y muchas personas mencionan que los máximos en la zona de los $127,000 fueron los puntos más altos, pero esto no suele pasar en un sentimiento de mercado neutral. Por lo que puede que sea la primera vez que pase y que la zona en los $126,000 sí hayan sido los máximos de ciclo, pero en base a lo que nos dice la historia, esto no estaría acertado. Y me mantengo alcista por varios catalizadores, principalmente por las posibles futuras bajadas de tipos de interés por parte de la Fed. Vemos que para el 29 de octubre se proyectan casi con un 99% de probabilidades que se bajen 25 puntos básicos los tipos de interés, y para el 10 de diciembre hay un 94% de probabilidades de ver dos bajadas de tipos de interés.
Y no podemos descartar esa probabilidad de en torno a un 5% de que hayan 3 bajadas de tipos de interés para antes de que finalice el 2025. De seguir con estas bajadas en las reuniones de la FOM, puede que el mercado lo descuente desde antes y ver subidas anticipadas. También la inflación sigue por debajo del nivel del 2,5%, lo que es positivo para que haya una mayor presión por parte de la Fed para ver estas bajadas de tipos de interés. Y en cuanto al top de descargas de aplicaciones como Coinbase y Robinhood que están relacionadas con el sector cripto, siguen en niveles en torno al top 200. Cuando veamos esas aplicaciones experimentar un repunte y llegar a niveles cercanos al top 10, top 15 o top 20% de descargas en la App Store, es una señal de que hay mucho interés en el sector cripto y puede que el mercado se esté sobrecalentando, marcando un inicio de entrada del retail que suele ser el que compra en los puntos más altos del ciclo. Por lo que de momento, al ver estas gráficas en el top 200 aproximadamente, no me preocupa mucho. Y sí, en cuanto a los ciclos de Bitcoin, estamos en esas etapas en las que se suelen ver los máximos aproximadamente en octubre, noviembre o diciembre, pero en cuanto a los rendimientos mensuales, todavía no hemos llegado al mejor mes histórico en años posteriores al halving para Bitcoin, que suele ser noviembre. Y sí, octubre suele ser el segundo mejor mes, pero todavía quedan aproximadamente 10 días y no podemos descartar ver un octubre con un cierre ligeramente positivo. Por lo que hay que tener paciencia y ver lo que puede llegar a pasar en noviembre y en diciembre. En cuanto al top de activos, hemos mencionado cómo el oro ha tenido una subida del 33% aproximadamente, lo que implica una subida de 8 o 9 trillones de dólares en tan solo un mes. Y recordemos que Bitcoin es el octavo activo con mayor capitalización de mercado. De ver que estos 8 trillones de dólares solo rota 1 o 2 trillones de dólares hacia el sector de las criptomonedas, podrían llevar a Bitcoin hacia la zona de los 140 mil dólares con subidas de en torno a un 30% también. En cuanto al interés por la palabra Bitcoin en los términos de búsqueda de Google, vemos cómo no estamos para nada cercanos a niveles vistos en el 2021 de 100 sobre 100. El pico más reciente de FOMO que tuvimos fue en la zona del 71 en noviembre del 2024, por lo que de ver si un repunte en esta gráfica hasta niveles por lo menos del 70 ya nos podría indicar que el mercado de las criptomonedas se está sobrecalentando, justo con esta gráfica de aquí, con el indicador del top de descargas. Por lo que hay que estar muy atentos a este tipo de gráficas. En cuanto al Alt Season Index, podemos ver cómo en una temporalidad anual todavía nos encontramos en zonas de teoría compra. En el ciclo del 2021 vimos cómo sobrepasamos este nivel del 75 en 3 ocasiones y en el ciclo del 2017 llegamos a estar en un nivel de 100 sobre 100. En este ciclo no hemos superado por mucho el nivel de 50, no hemos ni siquiera estado cerca de llegar a niveles del 75, por lo que de ver una subida en Bitcoin para los próximos 2 o 3 meses y ver cómo esta gráfica sube, sí puede marcar zonas de venta para el sector de las altcoins en caso de llegar a niveles cercanos a 75. Y en otros videos hemos mencionado también las compras que están haciendo algunas empresas en Ethereum específicamente. Vemos como en abril esas empresas tenían 500,000 unidades de Ethereum y actualmente están cercanas a llegar a los 6 millones de unidades. Y estas empresas en el medio plazo no suelen perder dinero, por lo que de seguir viendo esta acumulación institucional de Ethereum por parte de esas empresas, lo podrían disparar hacia los 6,000 o los 7,000 dólares, en el que probablemente estas mismas instituciones ya empiecen a vender esas unidades, por lo que hay que estar muy atentos a este tipo de catalizadores. En cuanto a la liquidez de Bitcoin, hemos hablado como en videos anteriores había muchísima liquidez por la zona de arriba y muy poca liquidez por la zona de abajo, lo que podría propiciar subidas en el precio de Bitcoin, y así fue. Pasando de los 105,000 dólares a los 112,000 dólares. Ahora está más equilibrado. En caso de que Bitcoin llegue a la zona de los 102,000 dólares, se liquidarían 3.5 billones de dólares. Y en caso de que Bitcoin llegue a los 118,000, se liquidarían 4.6 billones de dólares. Y esto podría propiciar caídas por lo menos hasta los 105,000 dólares, que se ve más claro el mapa liquidez, ya como hay una mayor liquidez en esa zona de los 104,600 dólares. Recoger esta liquidez primero antes de ver cómo vuelve a subir, llegando a niveles en torno a los 117,000 dólares en el corto plazo. Y para el largo plazo no podemos descartar recoger toda esta liquidez de aquí por encima de los máximos históricos en la zona de los 126,000 dólares. Y eso se alinea bastante con lo que creo que puede llegar a pasar en el medio plazo en Bitcoin. Tal vez ver cómo sigue lateralizando, recoger liquidez por debajo de estas zonas en los 106,000 dólares y luego ver impulsos hacia estos niveles. Y si usted quiere saber por qué estos tipos de interés son tan importantes para el sector de las criptomonedas, puede ir a este video de acá donde explico claramente las principales razones. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo el mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.